¿Alguna vez pensaste que dejar de responder, cortar el contacto, eliminar mensajes o bloquear a alguien sería suficiente para recuperar tu paz? Y sin embargo, descubriste que esa persona seguía viviendo en tu mente, ocupando tus pensamientos como un huésped invisible que no se va ni siquiera en el silencio más profundo. Este es el primer error que cometen muchos. Creen que el silencio externo equivale a libertad interna. Pero la verdad es que mientras el corazón siga reaccionando ante el recuerdo, mientras la mente siga fabricando diálogos que nunca ocurren, mientras sigas esperando en secreto que la otra persona note tu ausencia y se sienta herida por ella, entonces el silencio no es paz, es solo una pausa superficial. El estoico sabe que no basta con cerrar puertas hacia afuera si las ventanas de adentro siguen abiertas de par en par. La verdadera fortaleza no está en lo que dejas de decir ni en lo que dejas de hacer, sino en lo que dejas de desear. El primer campo de batalla siempre está en el interior. La mayoría de las personas cree que su lucha es con el otro, que debe mostrarle que ya no le importa, que debe actuar de tal manera que el otro sienta su pérdida. Pero el sabio entiende que mientras sigas viviendo para provocar una reacción en alguien, incluso en silencio, sigues atado a esa persona. No eres libre porque tus actos, aunque parezcan independientes, aún están guiados por la sombra de quien buscas olvidar. La verdadera liberación no llega cuando el otro deja de hablarte, llega cuando sus palabras, sus gestos y su recuerdo dejan de tener el poder de guiar lo que haces o lo que piensas. Ese es el punto donde comienza la serenidad auténtica. El silencio que no va acompañado de un trabajo interior es un silencio frágil. Por fuera puedes parecer imperturbable, pero por dentro sigues midiendo cada día con la expectativa de que el otro note tu ausencia. Esta es la trampa más común, convertir el acto de cortar contacto en un juego de poder, en una estrategia para herir el ego ajeno, en vez de verlo como una herramienta para recuperar tu propia paz. Mientras el objetivo siga siendo afectar al otro, aunque sea para demostrar tu independencia, no has dado el paso más importante. Porque un corazón que actúa por reacción sigue siendo un corazón gobernado por lo que intenta superar. Por eso el estoico no busca venganza ni desea secretamente que el otro sufra. Su propósito no es aplastar el ego ajeno, sino liberarse del suyo propio. Porque el verdadero cautiverio está en el ego herido que exige pruebas de triunfo, que quiere que el otro vea cuánto has avanzado, que fantasea con el momento en que esa persona se arrepienta. Ese ego te ata al mismo juego que dices haber abandonado. La verdadera victoria no tiene espectadores ni requiere aplausos. Se da en la intimidad silenciosa de un corazón que ya no se sobresalta por un recuerdo, que ya no depende de ninguna reacción externa para sentirse firme. El proceso de alcanzar ese estado comienza con la aceptación de lo que fue. No puedes liberarte de algo que sigues negando. Muchas personas cortan el contacto pero en su interior siguen aferradas a la idea de que las cosas podrían haber sido distintas. Siguen alimentando resentimientos, reproches, historias no dichas. El estoico, en cambio, acepta el pasado como irrevocable. No gasta energía en imaginar finales alternativos ni en buscar justicia emocional. Comprende que la vida no retrocede ni concede explicaciones a la medida de nuestros deseos. Aceptar esto no significa justificar el daño recibido ni minimizarlo. Significa reconocer que la herida ya ocurrió y que su poder de seguir hiriendo depende ahora solo de la atención que le damos. Una de las trampas más sutiles de la mente es el diálogo interno con el ausente. Se construyen conversaciones imaginarias, lo que le dirías si lo vieras, lo que responderías si te buscara, las palabras que hubieras querido decir. Este diálogo ilusorio es una forma de mantener vivo el vínculo. El estoico corta no solo la comunicación externa, sino también esa cadena de pensamientos. Aprende a reconocer cuando su mente está siendo arrastrada al pasado y a devolver su atención al presente. Esto requiere disciplina, pero también compasión hacia uno mismo. Porque no se trata de reprimir los recuerdos, sino de dejar de alimentarlos, de permitir que se disipen por falta de atención, como brasas que se apagan cuando no se les añade combustible. El verdadero silencio nace cuando ya no hay necesidad de demostrar nada. Cuando puedes ver el nombre de esa persona, o escuchar su voz en tu memoria,
sin que se despierte el deseo de una respuesta ni el impulso de ajustar cuentas. Es un estado en el que el otro deja de ser un centro alrededor del cual gira tu identidad. Ya no es un rival, ya no es un juez, ya no es una herida abierta, es solo parte de una historia que tuvo su lugar y su tiempo. Llegar a este punto es comprender que el amor, incluso cuando fracasa, no define tu valor, y que la pérdida, aunque duela, no determina tu destino. La práctica de esta serenidad requiere renunciar al afán de controlar lo que no está en tus manos. Muchas veces, detrás de la insistencia en el contacto o incluso en la estrategia del silencio, se esconde el deseo de manipular la percepción del otro, de moldear su reacción, de orquestar su arrepentimiento. El sabio sabe que toda energía dirigida a controlar lo que el otro siente o piensa es energía desperdiciada, porque lo único que está bajo tu control son tus propios pensamientos, decisiones y actos. Por eso el trabajo estoico se concentra en el interior, en fortalecer la mente, en cultivar la calma, en sostener la dignidad sin importar la respuesta externa. El silencio profundo no es indiferencia vacía, es un estado activo de vigilancia interior. Cada vez que la memoria trae un recuerdo, el sabio lo observa sin dejarse arrastrar. Cada vez que surge la tentación de espiar al otro o de enviar un mensaje para provocar una reacción, el sabio reconoce que ese impulso nace del ego herido, no de la verdadera libertad. Esta vigilancia no es hostil ni rígida, es serena y paciente. Es comprender que la mente tiene hábitos que tardan en desvanecerse, y que el progreso no se mide en la ausencia inmediata de recuerdos, sino en la creciente capacidad de no ser dominado por ellos. Un error frecuente es confundir la ausencia de contacto con frialdad emocional. El estoico no endurece el corazón ni se convierte en piedra, conserva su capacidad de sentir, pero no permite que el sentimiento se transforme en una cadena. Sabe que la compasión hacia el otro, incluso hacia quien lo hirió, no contradice la decisión de mantenerse lejos. Al contrario, reconocer la humanidad en el otro es parte de dejar de verlo como un enemigo, y eso, paradójicamente, facilita el desapego. Porque el odio, aunque parece alejarnos, en realidad nos ata tanto como el amor no correspondido. El acto de dejar ir no se logra de un solo golpe, sino que se renueva cada día. Cada vez que surge el pensamiento de la otra persona, el sabio elige no alimentarlo. Cada vez que siente el impulso de imaginar su reacción, el sabio elige no seguir esa línea de pensamiento. No lo hace con resentimiento ni con esfuerzo forzado, sino con la misma serenidad con la que un jardinero arranca las malas hierbas que brotan sin invitación, de forma constante, paciente y sin ira. Con el tiempo, la mente aprende que no necesita revolver la tierra del pasado para sostenerse en el presente. El verdadero triunfo de este proceso no se mide en la reacción del otro, sino en la paz que recuperas. Es un cambio tan profundo que muchas veces el otro lo percibe, pero ya no importa. Porque en el momento en que dejas de actuar para afectar su percepción, todo su poder sobre ti se desvanece. Ya no hay juego, ya no hay lucha por el control, ya no hay necesidad de aplastar su ego. Lo que queda es un espacio claro y silencioso en el que puedes reconstruir tu vida con autenticidad. Al llegar a este estado, comprendes que no hay nada más poderoso que un corazón que no necesita demostrar su valía a quien lo rechazó o lo hirió. Esa paz es la mayor forma de independencia. No se trata de ignorar al otro con intención de herirlo, se trata de que el otro ya no tiene espacio en el centro de tu ser. Y ese es el punto más alto al que aspira el camino estoico: liberarte de las cadenas invisibles del resentimiento y del deseo de reconocimiento, para caminar con tu propio paso, dueño de tu mente y de tu destino. Cuando alguien te hiere y logras apartarte de su presencia, a menudo crees que ya has ganado la batalla. Pero el verdadero campo de lucha no se encuentra fuera, sino dentro de ti. Lo que muchos no ven es que la verdadera liberación comienza cuando ya no necesitas que el otro te vea avanzar ni que reconozca tu crecimiento. El impulso de mostrarle a esa persona que sigues adelante, que has progresado, que estás mejor sin ella, sigue siendo una cadena invisible que te ata a su juicio. Porque mientras tus actos, tus logros y tu reconstrucción personal existan para que los note, esa persona sigue ocupando el centro de tu escenario. El estoico sabe que la paz no se mide en las reacciones que provoca en otros,
sino en el silencio interior que experimenta cuando ya no busca validación. La serenidad auténtica surge cuando comprendes que no hay nada que demostrarle a quien ya no pertenece a tu camino. Este paso es difícil porque el ego humano anhela reconocimiento. Queremos que quien nos lastimó vea lo que perdió, queremos que se arrepienta, queremos que sufra el vacío de nuestra ausencia. Esta fantasía, aunque natural, es una trampa que mantiene viva la herida. Mientras sigas imaginando ese momento de triunfo, sigues entregando tu energía a alguien que ya no debería tener poder sobre ti. El sabio comprende que el verdadero triunfo no es humillar ni vengarse, sino llegar a un punto en el que ni siquiera importe si el otro ve tu progreso. Porque el progreso auténtico no busca testigos, se nutre de la fuerza de seguir caminando por convicción propia. Reconquistar tu centro es un trabajo paciente y profundo. Implica retirar, uno por uno, los hilos invisibles que te atan a las opiniones ajenas. Es descubrir que cada vez que actúas pensando en la reacción de esa persona, estás desviándote de tu propio camino. Muchas veces, este proceso comienza con pequeños gestos: elegir tu ropa no para mostrarle a nadie lo bien que luces, sino porque refleja tu esencia; trabajar en tus metas no para probar tu valía ante sus ojos, sino porque es el camino que te acerca a tu propio propósito; mantener la calma no para demostrar fortaleza ante quien te hirió, sino para vivir en paz contigo mismo. Así, cada elección se convierte en un acto de independencia. Este viaje no está exento de tentaciones. Vivimos en un mundo que constantemente invita a exhibir nuestra vida. Las redes sociales alimentan el deseo de ser vistos, de ser reconocidos. Pero cada vez que subes algo esperando que esa persona lo vea, aunque sea de forma inconsciente, le devuelves el poder que creías haberle quitado. El estoico comprende que la vida auténtica no necesita escenario ni aplauso. Es suficiente con la satisfacción silenciosa de actuar en armonía con los propios principios. Porque la dignidad no se mide en la mirada de los demás, sino en la coherencia con uno mismo. La reconquista del centro también exige un reencuentro con el propio dolor. No puedes edificarte sobre cimientos que rehuyes mirar. Muchas personas tratan de llenar el vacío que deja el otro con distracciones, con nuevas relaciones, con conquistas superficiales. Pero el vacío no se llena escapando de él. El sabio se atreve a mirarlo de frente, a reconocer el dolor, a aceptar que el vínculo que se rompió dejó heridas. Solo al enfrentar ese dolor en silencio, sin culpar ni justificar, comienzas a integrarlo y a disolver su poder sobre ti. No se trata de olvidar de inmediato, sino de hacer las paces con el pasado, entendiendo que no puedes cambiarlo, pero sí puedes cambiar la forma en que convive contigo. A menudo, lo que más pesa no es la ausencia del otro, sino la historia que seguimos contándonos. La mente insiste en recrear los momentos vividos, en revivir las palabras que hirieron, en imaginar conversaciones que nunca sucedieron. Esta narrativa constante es un modo de permanecer anclado a la relación. La reconquista del centro implica, poco a poco, soltar esa narrativa. El estoico aprende a reconocer cuando su mente está repitiendo viejos relatos y elige no seguirlos. Se da cuenta de que cada recuerdo no es una verdad absoluta, sino solo un pensamiento que puede dejar pasar. Así, día a día, va vaciando el espacio mental que antes estaba ocupado por el otro, liberando energía para vivir el presente. Una gran lección de este proceso es que la verdadera fortaleza no se demuestra con dureza, sino con serenidad. Muchos confunden el desapego con frialdad o con indiferencia agresiva. Creen que ser fuerte es mostrarse impenetrable, sin emociones, pero esa actitud muchas veces es solo un disfraz del resentimiento. El estoico no endurece su corazón, conserva su capacidad de sentir, pero elige no ser esclavo de esos sentimientos. Puede mirar al pasado sin odio, puede pensar en el otro sin amargura, puede incluso desearle bien sin desear volver. Esta actitud, que parece suave, es en realidad la expresión más alta de poder personal, porque ya no depende de la defensa ni del ataque, sino de la autodeterminación. La reconquista del centro interior trae consigo un descubrimiento profundo, que nunca fuiste realmente definido por el otro. Ni sus halagos aumentaron tu verdadero valor, ni sus críticas lo disminuyeron. Toda relación, incluso las que duelen, solo revela aspectos de ti, pero no te determina. Cuando comprendes esto,
te das cuenta de que la pérdida de esa persona no es la pérdida de tu identidad. Y este reconocimiento libera un caudal de energía que antes estaba atrapado en el duelo o en la esperanza de venganza. Con esa energía puedes volver a invertir en tu crecimiento, en tus sueños, en la reconstrucción de un proyecto de vida que no dependa de nadie más. Un paso crucial para sostener esta libertad es dejar de espiar la vida del otro. Cada vez que miras sus redes, cada vez que preguntas a terceros por su situación, reabres la puerta al viejo vínculo. Estas acciones pequeñas mantienen vivo un hilo de dependencia. El estoico corta esos hilos no por orgullo, sino por amor propio. Comprende que lo que el otro hace con su vida ya no le concierne, que seguir pendiente de ello es entregar atención, que es la moneda más valiosa que poseemos. Recuperar el centro significa aprender a invertir esa atención en lo que construye, no en lo que distrae. Con el tiempo, empiezas a notar un cambio sutil pero profundo. Los logros del otro ya no te afectan, sus palabras ya no despiertan emoción, su ausencia ya no produce vacío. Descubres que la verdadera libertad no es la indiferencia fingida, sino el genuino desinterés, fruto de haber sanado el vínculo emocional. Entonces, el silencio que mantienes deja de ser una estrategia y se convierte en un estado natural. Ya no callas para provocar, sino porque no tienes nada que decir. Ya no te contienes para parecer fuerte, sino porque has alcanzado la serenidad que hace innecesaria la confrontación. El camino hacia este estado no es rápido ni lineal. Habrá recaídas, habrá momentos en que la mente querrá mirar atrás, habrá impulsos de buscar alguna señal del otro. Pero cada vez que eliges no seguir ese impulso, fortaleces un poco más tu autonomía interior. Esta disciplina, practicada con paciencia y sin culpa por los tropiezos, va moldeando un carácter firme. Con el tiempo, la tentación pierde fuerza y el silencio se vuelve una consecuencia natural de la paz interior, no una imposición forzada. El mayor golpe al ego de quien creyó que podía quebrarte no es verlo sufrir por tu ausencia, sino descubrir que ya no tiene ningún efecto sobre ti. Pero cuando llegas a este punto, esa idea deja de importarte. El verdadero triunfo es tan silencioso que ni siquiera buscas que el otro lo note. Vives tu vida no como un escenario para mostrar avances, sino como un camino que recorres porque es tuyo. Esta es la reconquista del centro. Recuperar tu vida para ti, no para los ojos de nadie. El aprendizaje más profundo de este proceso es que la dignidad y la paz no se negocian ni se mendigan, se cultivan dentro de ti. Nadie puede arrebatártela si no les entregas tu atención y tu poder. Al entender esto, te das cuenta de que toda la energía que antes usabas para pensar en el otro ahora está disponible para ti. Y en ese momento de claridad descubres que el verdadero éxito no es aplastar a nadie ni demostrar nada, sino ser capaz de vivir sin cadenas, ligero y centrado, dueño de tu propio espíritu. El final del camino no llega cuando logras mantener el silencio exterior, sino cuando alcanzas la quietud interior que ya no necesita defenderse ni imponerse. La verdadera victoria no está en aplastar el ego de alguien ni en buscar que esa persona reconozca tu fuerza, sino en descubrir que nada fuera de ti tiene el poder de sacudir tu equilibrio. Lo que al principio parecía una lucha contra el otro, poco a poco se revela como una lucha contra las propias cadenas invisibles, el resentimiento, la necesidad de aprobación, la dependencia emocional, el miedo a estar solo. Cada una de estas cadenas es más pesada que la presencia de quien te hirió. Y mientras sigan existiendo, el vínculo con esa persona seguirá vivo aunque no haya contacto. Por eso el estoico sabe que el triunfo más grande no es sobre el otro, sino sobre sí mismo. El camino hacia esa victoria no es rápido ni fácil, porque exige renunciar al juego de las apariencias. En un mundo donde todos buscan mostrar fuerza a través de gestos visibles, optar por el silencio sereno parece debilidad, pero en realidad es el signo de un espíritu que ya no necesita espectáculo. Al principio, puedes sentir el impulso de mostrar a los demás lo bien que estás, de exhibir tu progreso para que otros, y en especial esa persona, vean lo que has logrado. Pero con el tiempo, si perseveras en el camino de la serenidad, descubres que ya no hay necesidad de demostrar nada. Lo que antes era un esfuerzo consciente por mantener la calma, se convierte en un estado natural en el que no hay nada que probar. Entonces comprendes que el verdadero poder no se grita ni se muestra,
se vive cuando dejas de reaccionar ante el recuerdo del otro, cuando su nombre ya no despierta emociones intensas ni la tentación de ajustar cuentas. Has cruzado el umbral de la libertad emocional. Este momento no llega de repente, sino como el amanecer, poco a poco, casi sin notarlo. Tal vez un día descubras que ya no sientes el impulso de revisar sus redes, que ya no te inquieta si piensa en ti o no, que su voz en la memoria ha perdido el peso que antes tenía. Esa ligereza no es indiferencia hostil, sino la señal de que has recuperado tu centro. La victoria estoica consiste en que tu paz ya no depende de circunstancias externas, ni siquiera de la actitud de quien un día ocupó tanto espacio en tu vida. A menudo se cree que ser fuerte es no sentir nada, pero el sabio sabe que esa dureza es solo otra forma de esclavitud. La verdadera fortaleza no consiste en apagar los sentimientos, sino en no permitir que ellos gobiernen tus decisiones. Puedes seguir sintiendo ternura por lo que un día fue, puedes recordar momentos sin odio, puedes incluso desear el bien del otro sin desear su regreso. Esta capacidad de sentir sin quedar atrapado es un signo de madurez espiritual. Porque mientras el resentimiento o la necesidad de venganza dominen tu corazón, sigues girando alrededor de la misma persona que intentas superar. Llegar a la serenidad es comprender que no todo vínculo está destinado a durar, que muchas personas llegan a nuestra vida solo para enseñarnos algo, y que su partida, por dolorosa que sea, también es parte de la lección. El sabio no maldice esas experiencias, ni las idealiza, las mira con gratitud serena, porque entiende que incluso las heridas pueden convertirse en fuentes de claridad. Esta actitud no surge de la resignación, sino de la comprensión de que el flujo de la vida es más grande que nuestras expectativas. Cuando aceptas que el dolor también puede ser maestro, dejas de resistirte y comienzas a integrarlo, y esa integración te hace más completo y más libre. Una de las señales más claras de que has alcanzado la victoria interior es el modo en que reaccionas ante el recuerdo de lo vivido. Mientras sigas buscando justicia emocional, sigues encadenado al pasado. Pero cuando puedes mirar atrás sin ira, cuando el pasado deja de dictar tu estado de ánimo en el presente, has recuperado tu libertad. Este estado no es indiferencia, sino un equilibrio que nace del entendimiento profundo de que las acciones de otros nunca definieron tu valor. Su reconocimiento o su desprecio ya no pesan porque has encontrado un centro más firme, tu propio juicio y tu propia dignidad. El estoico no busca aplastar a nadie porque sabe que en el momento en que intentas dominar a otro, vuelves a caer en el juego del ego. Y el ego siempre es insaciable, cuando cree haber ganado, quiere más. Por eso el sabio renuncia a la venganza, no por debilidad, sino porque entiende que la venganza mantiene vivo el mismo vínculo que intenta superar. La paz verdadera es el fin de esa lucha. Cuando no hay batalla, no hay enemigo, y cuando no hay enemigo, el otro ya no tiene poder sobre ti. Vivir con serenidad no significa huir del mundo ni evitar los vínculos, sino aprender a relacionarte sin perderte. Significa poder estar con otros sin que su aprobación defina tu autoestima ni su rechazo destruya tu paz. Este tipo de libertad es raro porque exige un trabajo constante sobre uno mismo, aprender a observar los propios pensamientos, reconocer los impulsos del ego y dejarlos pasar sin actuar bajo su mandato. Es un proceso que nunca se completa del todo, pero cada paso hacia esa dirección es una liberación. Una vez que alcanzas este nivel de desapego, descubres que ya no necesitas estrategias para afectar al otro. No necesitas el silencio como arma ni la distancia como castigo. El silencio se vuelve natural porque ya no hay nada que decir. La distancia no es una maniobra para herir, sino la consecuencia de haber seguido caminos distintos. Esta transformación interna es tan profunda que incluso si el otro intenta provocarte, no encuentra asidero en ti. Porque no reaccionas desde la herida ni desde el ego, sino desde un estado de calma que no depende de las circunstancias. El mundo suele admirar las victorias visibles, el éxito material, la revancha, el reconocimiento público. Pero el sabio sabe que la conquista más difícil y más valiosa es la de la propia mente. Nada es más desafiante que dominar los pensamientos y emociones que nos esclavizan. Y nada da más paz que saber que, aunque el mundo exterior cambie,
tu serenidad permanece. Esta es la verdadera fortaleza, la que no necesita demostración porque no teme la pérdida ni la crítica. El proceso de llegar aquí no significa que dejes de sentir dolor por lo que perdiste. Significa que el dolor deja de guiar tu vida. Aceptas que forma parte de tu historia, pero no permites que determine tu presente ni tu futuro. Esta aceptación no es rendición, es madurez. Porque comprendes que la vida incluye tanto el gozo como la pérdida, y que ambos son transitorios. Aprendes a no aferrarte a ninguno de los dos, y en esa falta de apego encuentras ligereza. El ego ajeno pierde fuerza sobre ti cuando dejas de alimentar el tuyo. La persona que intentó herirte pierde poder cuando ya no te sientes definido por su aprobación ni por su rechazo. Esta es la esencia de la victoria estoica. Convertirte en alguien que no necesita controlar a los demás para sentirse en paz. No hay humillación que temer ni triunfo que perseguir. Solo queda la serenidad de un espíritu que ha aprendido a sostenerse sobre sí mismo. Al final, te das cuenta de que lo que parecía un conflicto con alguien más era en realidad un proceso de autoconocimiento. Descubres que la herida te mostró dónde eras vulnerable, que la pérdida te obligó a crecer, que el dolor fue la puerta hacia una libertad que no habrías buscado de otro modo. Comprendes que la verdadera victoria no es sobre el otro ni siquiera sobre el pasado, sino sobre la ilusión de que tu paz depende de factores externos. Al abandonar esa ilusión, encuentras una forma de libertad que no puede ser arrebatada. El fin de este camino no es un grito de triunfo, sino un silencio lleno de dignidad. Es el momento en que miras tu propia vida y sientes que no necesitas justificarte ante nadie, que no hay cuentas pendientes ni heridas que dicten tu rumbo. Has dejado atrás el juego de los egos y has entrado en el terreno de la serenidad. Y allí descubres que la verdadera fuerza nunca estuvo en la capacidad de herir o de impresionar, sino en la capacidad de vivir con calma incluso después de haber sido herido. Este es el punto más alto de la enseñanza estoica, entender que la paz interior no depende de vencer a otros, sino de liberarte de la necesidad de vencer. Que el mayor poder es caminar ligero, sin rencores, sin resentimientos, sin expectativas de validación. En esa quietud profunda, el otro deja de ser rival, el pasado deja de ser carga y el futuro deja de ser amenaza. Quedas tú, presente, entero, libre, en silencio. Y ese silencio, que al principio parecía vacío, se convierte en el mayor triunfo de todos.